Capítulo sexto. Como es natural, se requirió algo más que ese episodio particular para hacer que ambas encarásemos juntas aquello con lo cual teníamos que convivir como pudiéramos. Mi terrible propensión a impresiones del orden ya ejemplificado de manera tan viva y, en adelante, el conocimiento de mi compañera, conocimiento que era mitad consternación y mitad lástima sobre esta propensión mía. Es tarde. Después de la revelación, que me dejó postrada por una hora, ninguna de los dos asistió a servicio alguno, a no ser por el pequeño servicio de lágrimas y votos, de oraciones y promesas, con el que culminó la serie de aseveraciones y propósitos mutuos en que irrumpimos apenas nos encerramos en el cuarto de estudio para poner las cosas en claro. El resultado fue simplemente que redujimos nuestra situación al rigor último de sus elementos. Aunque ella no había visto nada, ni la sombra de una sombra, y nadie en la casa, fuera de la institutriz, pasaba por semejante trance, la señora Groves aceptó, sin poner en entredicho de manera directa mi cordura, la verdad tal como se la expuse, y acabó por mostrarme a ese respecto una ternura estupefacta, en muestra de respeto por mi más que cuestionable superioridad, y cuyo aliento permanece conmigo como el más dulce ejemplo de caridad humana. Aquella noche concluimos, por tanto, que a lo mejor podríamos soportar la carga juntas, y yo ni siquiera tenía la certeza de que a ella, no obstante estar exenta, no le tocara llevar la parte más pesada de esa carga. Creo que en aquel momento ya sabía yo, como lo comprobé después, qué cosas era capaz de enfrentar para proteger a mis pupilos, pero me tomó algún tiempo llegar a una seguridad completa sobre lo que mi honesta aliada estaba dispuesta a soportar para cumplir con un pacto tan difícil. Yo era una compañía bastante extraña, tan extraña como la compañía que recibía. Pero al repasar ahora todo lo que tuvimos que vivir, veo cuánto interés común debimos de haber encontrado en la única idea que por ventura podía sosegarnos. Esa idea, esa reacción secundaria, me sacó de una vez, por así decirlo, del calabozo de mis miedos. Podría tomar aire en el patio, al menos, y la señora Groves podría reunirse conmigo allí. Ahora recuerdo a la perfección el modo particular como cobré fuerzas antes de despedirnos esa noche. Habíamos repasado una y otra vez cada aspecto de lo que yo había visto. Dice que estaba buscando a otra persona, a alguien que no era usted. Buscaba al pequeño Miles, dije, en un acceso de siniestra clarividencia. Eso era lo que buscaba. Pero, ¿cómo lo sabe? Lo sé, lo sé, lo sé, exclamé con creciente agitación. Y usted lo sabe, mi querida señora. Ella no lo negó, mas yo sentía que no hacía falta que me dijera eso siquiera. En todo caso, preguntó enseguida, ¿y si él lo viera? ¿El niño Miles? Eso es lo que él quiere. Otra vez pareció despavorida. ¿El niño? No lo permita Dios. El hombre quiere aparecérseles a ellos. La sola idea de que pudiera hacerlo era espantosa, y sin embargo logré tenerla a raya, aunque, por otra parte, eso fue lo que prácticamente conseguí demostrar mientras dilatábamos la charla. Tenía la certeza absoluta de que volvería a ver lo que había visto, pero algo me decía por dentro que si tenía el valor de ofrecerme como objeto único de semejante experiencia, que si la aceptaba, la propiciaba y me sobreponía a ella, serviría de víctima expiatoria y velaría por la tranquilidad de todos los moradores de la casa. En especial debía defender a los niños a capa y espada y salvarlos a cualquier costo. Recuerdo una de las últimas cosas que le dije esa noche a la señora Groves. Me llama la atención que mis pupilos nunca me hayan mencionado. Me clavó la mirada cuando me interrumpí, pensativa.
¿Que él hubiera estado aquí? ¿Y el tiempo que pasaron con él? El tiempo que pasaron con él, su nombre, su apariencia, su historia, lo que fuera. Ah, la damita no se acuerda de él. Nunca oyó ni supo nada. ¿Sobre las circunstancias de su muerte? Pregunté, reflexionando con cierta intensidad. Quizás no, pero Miles tendría que recordarlo. Estaría enterado. Ah, no se atreva a interrogarlo, le oí decir a la señora Grouse. Le devolví la mirada que me había lanzado. Pierda cuidado, dije, todavía pensativa. Pero si es muy extraño que nunca haya hablado de él, ni la más mínima alusión. Y usted dice que eran muy amigos. Ah, no por parte de él, declaró enfáticamente la señora Grouse. Esos eran caprichos de Quint. Jugar con él, quiero decir, echarlo a perder. Calló por un momento y luego añadió, Quint se tomaba demasiadas libertades. Aquello me puso, al recordar su rostro, y qué rostro, al borde de las lágrimas. Demasiadas libertades con mi niño, demasiadas libertades con todo el mundo. Me abstuve por lo pronto de analizar esa descripción, como no fuera para pensar que era aplicable en parte a varios de los miembros de la servidumbre, a la media docena de doncellas y criados que todavía hacían parte de nuestra pequeña colonia. Pero a pesar de nuestras aprensiones, todo apuntaba al hecho afortunado de que a ese viejo y acogedor lugar no iba unidad, que nadie recordaba ninguna leyenda desagradable ni perturbación alguna de los domésticos. No tenía ni mala fama ni mal nombre, y al parecer la señora Grouse solo quería aferrarse a mí y temblar en silencio. Lo último que hice aquella noche fue ponerle a prueba. Fue a medianoche, cuando ya ella tenía la mano puesta en la puerta del cuarto de estudio, a punto de marcharse. Entonces, según su opinión, y esto es de gran importancia, él era definitiva y reconocidamente un tipo malo. No, no reconocidamente. Yo lo sabía, pero el patrón no. ¿Y nunca se lo dijo? Pues a él no le gustaba que le llevaran cuentos, detestaba las quejas, se impacientaba mucho con esas cosas. Si a él alguien le caía bien, no se molestaba en ahondar más. Eso cuadraba muy bien con la impresión que yo me había llevado de él. No era amigo de problemas, ni acaso demasiado quisquilloso con relación a ciertas compañías suyas. De todos modos, aguijoneé a mi interlocutora. Pues yo sí se lo hubiera dicho. Ella sintió el reproche. Puede ser que yo estuviera equivocada, pero la verdad es que tenía miedo. ¿De qué? De cosas que ese hombre pudiera hacer. Quint era muy astuto, era tan tenebroso. Esto caló más hondo en mí de lo que probablemente dejé notar. ¿No temía nada más? ¿No temía sobre la influencia que él... ¿Su influencia? Repitió con una cara de angustia, haciendo tiempo mientras yo vacilaba. Sobre las preciosas vidas de los niños inocentes. Usted estaba a cargo de ellos. No, no era así, replicó de manera rotunda. El amo creía en él y lo puso aquí porque se suponía que no estaba bien de salud y le sentaría bien el aire de campo. Así que él tenía la última palabra. Sí, me dejó saber, incluso sobre ellos. ¿Sobre ellos? ¿Ese animal? Dije, reprimiendo algo así como un rugido. ¿Y usted fue capaz de tolerar eso? No, no pude entonces, ni puedo ahora. Y la pobre mujer rompió a llorar. A partir del día siguiente, los niños tuvieron que someterse, como dije, a una rígida vigilancia. Sin embargo, ¿con qué frecuencia y apasionamiento nosotras volvimos sobre el tema durante una semana? Por más que lo ventilamos, ese domingo por la noche, en las horas siguientes yo seguí,
Ya se podrán imaginar que no dormí, atormentada por la sombra de algo que ella me había querido contar. Aunque yo por mi parte no había ocultado nada, la señora Groves había callado una palabra. Es más, hacia la madrugada yo estaba segura de que no había sido por falta de franqueza, sino porque se veía asediada de temores. A decir verdad, ahora que rememoro todo aquello se me hace que cuando ya el sol había salido, yo en mi inquietud había extraído de los hechos que teníamos ante nosotras casi todo el significado que habrían de recibir de incidentes posteriores y más cruentos. Lo que ellos me mostraban, ante todo, era tan solo la figura siniestra del hombre vivo. La del muerto tardaría otro poco, y los meses seguidos que había pasado en Bly, que, sumados, componían un considerable tiempo. El fin de aquella época nefasta había llegado solo cuando, al alba de una mañana invernal, un labriego que madrugaba a trabajar encontró el cadáver yerto de Peter Quint en el camino del pueblo. Una tragedia que se explicaba, superficialmente al menos, por una herida visible en la cabeza, una herida que podría haber sido producida y que, según evidencias concluyentes, lo fue por un fatal resbalón en la oscuridad tras salir de la taberna en una cuesta empinada y cubierta de hielo, un mal camino, en suma, en el fondo del cual yacía el hombre. La cuesta helada, el atajo equivocado, la noche y la embriaguez daban cuenta de mucho. Prácticamente, tras la investigación y mil murmuraciones, daban cuenta de todo, pero en su vida había ciertas cosas, extraños atrevimientos y episodios, desórdenes secretos, vicios más que columbrados, que hubieran dado cuenta de mucho más. Me cuesta algún trabajo encontrar palabra que pinte un cuadro verosímil de mi estado de ánimo, pero en aquellos días pude, literalmente, encontrar placer en los extraordinarios vuelos de heroísmo que la ocasión me exigía. Ahora veía que se me había pedido un servicio admirable y difícil, y habría cierta grandeza si dejaba entrever, en la dirección apropiada, claro, que podía triunfar donde muchas otras jóvenes hubieran fracasado. Fue de gran ayuda para mí, y confieso que me aplaudo a mí misma cuando miro, en retrospectiva, el haber asumido mi respuesta con tanta fuerza y entereza. Estaba ahí para proteger y defender a las criaturas más desamparadas y hermosas del mundo, cuya indefensión de pronto se me había hecho patente, como un dolor profundo y permanente en mi corazón comprometido. La verdad es que compartíamos el mismo aislamiento, que nos unía el peligro. Ellos solo se tenían a mí y yo, bueno, los tenía a ellos. Era, en síntesis, una magnífica oportunidad. Y se me presentaba en una imagen puramente física. Yo era una pantalla que se tenía que interponer delante de ellos. Cuanto más viera yo, menos verían ellos. Comencé a vigilarlos con una expectación embosada, un nerviosismo disfrazado que, de haber continuado por demasiado tiempo, bien podría haberse convertido en algo semejante a la locura. Mi salvación, lo veo ahora, fue que se convirtiera en algo del todo diferente. La expectación no duró mucho, pues fue sustituida por terribles comprobaciones. Comprobaciones, digo, sí, desde el momento en que realmente metí mano en el asunto. Ese momento tuvo lugar un día en que, por casualidad, estaba en el jardín a solas con mi pequeña discípula. Habíamos dejado a Miles de adentro, en los cojines rojos del asiento empotrado al pie de la ventana. Quería terminar un libro, y me alegraba fomentar un propósito tan laudable en un jovencito cuyo único defecto era una cierta propensión a ser inquieto. Su hermana, por el contrario, había estado ansiosa de salir,
y nos paseamos juntas durante media hora, buscando los lugares sombreados, pues el sol todavía estaba alto y hacía un calor excepcional. Caminando con ella, volví a notar que, al igual que su hermano, se las arreglaba, era lo más encantador de ambos niños, para dejarme sola sin dar la impresión de dejarme tirada y para acompañarme sin dar la impresión de acapararme. Nunca me importunaban, pero tampoco se mostraban apáticos. Mi cuidado por ellos se me limitaba en realidad a verlos divertirse enormemente sin mí. Era un espectáculo que parecían preparar llenos de animación y que me comprometía en calidad de activa admiradora. Yo me movía en un mundo de su invención. A ellos no les hacía la más mínima falta hacer uso del mío, de modo que mi ocupación se reducía a ser cualquier notable personaje u objeto que su juego del momento requiriese, cosa que, simplemente gracias al eminente y elevado papel que yo desempeñaba, era una muy feliz y distinguida prebenda. Olvido que era yo en aquella ocasión. Solo recuerdo que era algo muy importante y muy callado, y que Flora jugaba muy en serio. Estábamos a la orilla del lago y, como hacía poco, habíamos comenzado a estudiar geografía. El lago era el mar de Azov. De pronto, bajo esas circunstancias, me di cuenta que al otro lado del mar de Azov teníamos un espectador interesado. Como esta certidumbre se fue arraigando en mí en lo más extraño del mundo, con excepción de algo mucho más extraño en que rápidamente se convirtió mi certidumbre. Me había sentado con una postura, pues hacía el papel de algo que podía sentarse, en un bajo banco de piedra que miraba al lago. Y estando en esa posición comencé a percibir con certeza, aunque sin verla, la presencia bastante apartada de una tercera persona. Los viejos árboles y los matorrales proyectaban una sombra amplia y agradable, pero todo estaba bañado en la reverberación de la tarde tranquila y sofocante. No había ambigüedad en nada, ninguna, al menos en la convicción de que un momento a otro me asaltó con relación a lo que vería justo al frente, al otro lado del lago, si levantaba los ojos. En ese instante decisivo los tenía puestos en mi costura, y ahora revivo el tenso esfuerzo que tuve que hacer por no moverlos hasta haberme calmado antes de decidir cómo obrar. Había a la vista un objeto extraño, una figura cuyo derecho a estar ahí recusé de manera instantánea y vehemente. Recuerdo haber repasado con minucia todas las posibilidades, haberme dicho que no había nada más natural, por ejemplo, que la aparición de algún sirviente de la casa, o incluso de un mensajero, un cartero o algún repartidor del pueblo. Ese repaso tuvo tan poco efecto en lo que prácticamente sabía con certeza como el que tuvo, aun sin que yo lo hubiera mirado, sobre la persona y la actitud de nuestro visitante. No, lo más natural era que esas cosas fueran lo que no eran en absoluto. De la precisa identidad de la aparición me aseguraría tan pronto como el pequeño reloj de mi valor marcara el segundo apropiado. Entretanto, con un esfuerzo de que por sí fue bastante penoso, desvié los ojos hacia la pequeña Flora, que en el momento se encontraba a unos 10 metros de mí. El corazón se me había paralizado por un instante con la duda y el terror de que ella también lo viera, y contuve la respiración, esperando algún grito, alguna súbita e inocente señal de interés o de susto que me diera la respuesta. Esperé, pero no pasó nada. Entonces, en primer lugar, y en esto hay algo más siniestro, creo que en lo demás que voy a relatar, me decidí movida por la sensación de que desde hacía un minuto la niña había dejado de producir sonidos espontáneos y,
En segundo lugar, por la circunstancia de que, también desde hacía un minuto, jugaba de espaldas al agua. Esa era su actitud cuando al fin la miré. La miré con la segura convicción de que todavía éramos las dos objeto de una observación directa. Ella había recogido una tablilla que tenía un pequeño agujero, lo que evidentemente le había sugerido la idea de ponerle un palito que sirviera de mástil para hacer un barco. Cuando la miré, estaba muy concentrada tratando de asegurarlo en su sitio. Tardé algunos segundos en comprender qué hacía, hasta que me sentí lista para el siguiente paso. Volví entonces a desviar la mirada e encaré lo que tenía que encarar.